Precaución. Gritos y spoilers más adelante. ¿Por qué mataste a tu esposa? Bienvenidos, mi nombre es Jimena alias LC y soy la artista detrás del webtoon El Profesor, el cual comenzó su emisión el 6 de marzo del 2022 y fue terminado oficialmente el 5 de junio del 2022. Si no has leído mi webtoon, te recomiendo que lo hagas en este momento antes de avanzar. El link está en la descripción del video. Dicho esto, procedamos con un pequeño resumen de la historia. La historia toma parte dentro de un universo ficticio postguerra gobernado por 6 razas élficas. 5 de ellas decidieron establecer una unión interracial bajo la bendición de las deidades del duelo, mientras que la restante desapareció sin dejar rastro. Al pasar los siglos, el origen de una ciudadela fue posible gracias a la tutela del catedrático más inteligente de la ciudadela, comúnmente conocido bajo el título de profesor. Un puesto desafiante que demanda sacrificar tu vida personal y poner tus conocimientos al servicio de la comunidad en cuanto ésta la necesite. Sin embargo, nuestra historia se centra siglos después de la unificación, donde el nuevo profesor despierta en medio de la confusión total solo para descubrir que la ciudadela fue masacrada en un ataque enemigo de la raza que se creía eliminada. En su pánico, se levanta en búsqueda de su esposa, Adnia, la cual fue capturada por el ejército enemigo por ser curandera. Al encontrarse confrontado por la comunidad que le pide ayuda a gritos, decide dejarlo todo por ir al rescate de su esposa. Ahí es en donde comienza el viaje de vida de El Profesor, a través de la guianza de las deidades del duelo, negación, ira, negociación, depresión y aceptación. Probablemente este es el momento que estabas esperando. ¿Por qué el final de la historia se dejó abierto? ¿El profesor mató al ejército? ¿Mataron al profesor? ¿Era todo un sueño? La realidad es que decidí dejarlo abierto ya que, por una u otra razón, todos hemos sido el profesor de nuestra propia historia. ¿A qué me refiero? La historia de este webtoon tiene por objetivo brindar un apoyo a quien lo necesitara. Durante el transcurso de la vida vamos perdiendo cosas, seres queridos, un trabajo, una relación e incluso amistades. La pérdida, al tomarnos por sorpresa, nos causa un dolor con el que tenemos que aprender a lidiar y superar para tenerlo como una enseñanza. Mi enseñanza fue entender que a veces tenemos tantos deseos de ser alguien en la vida que estamos dispuestos a sacrificarlo todo para alcanzar esa oportunidad. Y sin quererlo, perdemos de vista nuestras prioridades y nos confiamos en que habrá una segunda vez para recuperarlo todo. Hasta que llega una situación que te hace darte cuenta que ya no existe una segunda vez. Es por ello que decidí crear la historia de El Profesor y compartir lo que aprendí con el objetivo de guiar a los demás en sus propios procesos de duelo a través de la evolución de un personaje que desempeña su profesión y al final se convierte en un verdadero profesor de vida. ¿Alguna vez han escuchado la frase en broma de una pareja siempre está conformada por un color rojo y uno azul? Bueno, me temo que me lo tomé algo personal al empezar mis diseños. Sin embargo, por sorprendente que suene, la idea original iba a tomar lugar en la época de la Segunda Guerra Mundial, Francia, donde un padre perdía a su esposa a manos del enemigo y tenía que encargarse de su hija mientras ambos sobrevivían. La idea, por cuestiones prácticas y porque es mi primer proyecto webtoon y no sabía manejar la aplicación, cambió a un universo ficticio que involucraba a los elfos, seres que me tenían fascinada desde que era una niña. Siguiendo una corazonada, fui capaz de realizar el primer dibujo concepto que marcó el rumbo de mi historia, y de ahí me enfoqué en desarrollar personalidades opuestas para ambos. El diseño del profesor fue el más desafiante de hacer. Su color predominante es el azul, el cual se mantiene incluso hasta en su evolución final. Sin embargo, su cambio evidente comienza desde que su apariencia elegante es destrozada por el ataque enemigo, lo cual puede transferirse a una variante de la vida real donde tu ser es destrozado por una situación fuerte.
Su gabardina está rota, sangra y sus lentes también están rotos. Los lentes simbolizan ceguera. Desde que los tuvo rotos, su deseo de tener a su esposa viva con él lo cegó completamente y negaba cualquier rumor de que ella estuviera muerta. Hasta que llegó la etapa de ira y entendió que las cosas no podían ser cambiadas. El cambio de color de ojos simboliza la recuperación de una visión realista de la vida y fue la única cosa que lo salvó en la etapa de negociación, ya que le permitieron ver detalles que delataban a la deidad que pretendía ser su esposa, como el no llevar su anillo de matrimonio, no tener su pañuelo anudado en la cintura y preguntarle por qué van a cocinar. El cambio de bufanda simboliza el restablecimiento de prioridades, que le permitió pasar de un vivo por el pueblo a un voy a rescatar a mi esposa. La gabardina significa confianza. Con su gabardina rota al inicio, su confianza estaba quebrada. En el momento donde se presentó sin su gabardina, en la etapa de la depresión, significa que se encuentra vulnerable a merced de la deidad. Y una vez, al superar lo que debe, su confianza regresa, pero ahora es más fuerte. ¿Cómo se demostró? Los cambios debían ser evidentes, ya que es una enseñanza intrínseca de la historia que te demuestra que no puedes regresar a quien solías ser cuando las cosas empiezan a cambiar. El diseño de la esposa originalmente iba a quedar como un diseño secundario. Sin embargo, con el paso del tiempo y explorando escenarios hipotéticos, pude rescatar que la esposa debía tener un color de piel y complexión contrario al de su esposo para dar un contraste grande entre ambos y sus perspectivas de la vida. Soñaba que su esposa era muy alegre, bromista, relajada y gustaba de disfrutar la vida, cosa que su esposo, el profesor, no lograba hacer. Spoiler: el único momento donde el profesor verdaderamente logra hablar con su esposa es cuando está con la deidad de la negación. ¡Así es! Su esposa ya estaba muerta desde el inicio. Fue por ella que el profesor inició su viaje de vida, literalmente. La deidad de negación no existe como tal. Esta se manifiesta a través de los seres queridos de los afectados, y son los mismos seres queridos quienes los encaminan a avanzar para con las demás deidades. Sin embargo, para efecto de la historia, la esposa, al ya estar muerta desde un inicio, estaba diseñada con una paleta de colores en escala de grises y una toga, la cual es una vestimenta asociada con actos solemnes. La deidad de la ira originalmente estaba basada en una criatura de horror llamada Wendigo. Es por eso que tiene una calavera por rostro y es escalofriantemente grande. En general, necesitaba representar la fuerza de la ira bajo un concepto diferente al que se suele estar representada. Una personalidad serena que desea ayudarte si se lo permites. Es por ello que al final decidí mezclar un concepto de un Wendigo con un oso pardo y un oso perezoso. Los osos comúnmente están asociados con los osos de peluche que conocemos y suelen dar ternura, lo cual es mera ironía de mi parte. La calavera simboliza muerte y las garras del oso perezoso simbolizan la necesidad de aferrarse a algo que lastima, aunque sabes que lo tienes que dejar ir. La idea de la negociación terminó siendo un quetzal cambiaformas. Originalmente tenía la idea de que fuera un búho. Sin embargo, el concepto fue hecho de lado porque quería representar algo elegante, afable y curioso, lo cual logró complementarse con el significado intrínseco del quetzal, puesto que esta era un ave que solía ser venerada bajo el título de dios del aire. Simbolizaba la bondad y la luz. Como dato curioso, esta deidad no sabía lo que le había pasado al esposo del profesor, solo cambió de forma en un impulso manejado por el profesor. Es por ello que en su transformación se siente triste y genuinamente confundido. La idea de la depresión, curiosamente, no fue basada en la película de Coraline como algunas personas me comentaron, sino en la leyenda mexicana La Llorona, mezclada con los mitos y las sirenas. Al tener un fondo azul, me permitió experimentar con tonalidades verdes que hicieran contraste y mostraran que la deidad se movía mejor en un espacio acuático. Las cuencas negras le permitieron enfatizar lágrimas de dolor puras, las cuales dejó salir desde que conoció al profesor. Esas lágrimas brotaron por pena a su pérdida y no cesaron hasta que el profesor dejó salir su dolor y confusión con ella. La deidad de aceptación contaba con un casco que tapaba sus ojos, en reflexión de que la aceptación iba a llegar sin importar el camino que el profesor tomara. Los 5 cuerdas que tiene representan a las 5 deidades y tiene una paleta de colores amarilla y negra. Amarilla porque representa la victoria y negro por la elegancia de su porte. Como dato curioso, es la única deidad que tiene el tamaño del profesor, porque representa que hay una igualdad entre ambos.
embargo, al ser un estudiante durante la etapa de emisión de los capítulos, solo logré realizar 7 pósteres oficiales de los capítulos en mi Instagram, 3 reels más un animatic que no logré terminar y no creo continuar. ¿Vamos con los videos? Promise me this is forever. Yes? Who is it? What is this? El mensajero de la capital era el líder infiltrado de la raza supuestamente desaparecida. Necesitaba que el profesor estuviera alejado del centro del ataque y por ello le tendió una trampa que lo obligó a retirarse de su casa, la cual estaba en el centro de la ciudadela. De no haber sucedido así, el profesor podría haber coordinado las fuerzas armadas de la ciudadela y habría terminado con el ataque rápidamente. Él fue quien se puso de camino con él al centro del consejo y lo noqueó. El mentor del profesor es el elfo calvo que se ve al inicio del webtoon, el cual regresa a modo de recuerdo para recordarle al profesor la promesa que había hecho desde que asumió su posición como profesor. Todos los profesores portaban un solo uniforme, que era lo que los distinguía de los ciudadanos. Sin embargo, eran mejor conocidos porque estos morían rápidamente debido a la presión y al estrés que tenían que manejar. Si las cosas no hubieran cambiado, el profesor hubiera muerto dentro de unos años también. Al inicio del webtoon, cuando el profesor entra en su casa buscando a su esposa y pisa por accidente el retrato de bodas, es un mensaje secreto transmitiendo que su esposa ya está muerta desde ese momento. Los paneles de fondo cambian de color dependiendo de cómo se sienta el profesor. Cuando están blancos se sugiere que aún están bien las cosas, pero cuando se vuelven negros significa que el profesor está a punto de perder la cordura. El logo del webtoon representa a las 5 deidades, el centro representa al profesor. La única persona que ve al profesor como realmente es su esposa. Es la única que lo sacaba de su trance al llamarlo por su nombre, Arthur. Y esto ha sido toda la sumatoria de mi proyecto. Gracias por ver mi video. Déjame en los comentarios qué final te imaginarías tú para mi webtoon y qué te han parecido las revelaciones. Mis redes sociales son: en Instagram estoy como @artista_mexicana, en Tumblr estoy como @lc_artista y en DeviantArt estoy como lcartista. Así que no olvides compartir esto, darle like y esperar al siguiente gran proyecto. ¡Nos vemos!